¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y aquí en España hoy se está analizando la letra pequeña del plan de vivienda que ha anunciado el Gobierno. Los expertos le ven muchas sombras a este plan. No se concreta, por ejemplo, cuánto subirán los impuestos a los pisos turísticos. Tampoco se aclara si las rebajas fiscales por alquilar se van a aplicar en todos los casos. Además de todo eso, Pedro Sánchez necesita el apoyo de sus socios para sacar adelante muchas de esas medidas. Lucía Fernández. Y la ministra de Vivienda se ha dirigido directamente a todos los grupos políticos para pedirles responsabilidad, que salgan del partidismo e incluso que aprendan de los errores del pasado. Son conscientes de la dificultad, pero asegura el Gobierno se van a dejar la piel para solucionar este problema. La nueva jubilación activa permitirá cobrar parte de la pensión mientras se sigue trabajando. Es una de las claves de esta reforma de las pensiones, que los trabajadores aplacen la jubilación todo lo posible. Sobre el fiscal general del Estado, el Gobierno insiste hoy en seguir apoyándole. Esto a pesar del auto demoledor del Tribunal Supremo. Isabel Díaz Ayuso compara este caso con el Watergate. Y desde la Moncloa le responde, lo van a ver, Óscar López, el ministro, con un ataque personal a su jefe de gabinete. Esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político. Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Ese es el del señor Rodríguez. Yo no diría que es un Watergate, sino un Whiskygate. Muchos millones para los afectados por la Dana, que a día de hoy siguen en el aire, como lo oyen. La alcaldesa de Valencia ha denunciado que el Gobierno todavía no ha pedido las ayudas a Europa y que el plazo se agota en solo una semana. En Bruselas, además, lo confirman. Guillermo Pascual. Sí, aquí en la Comisión Europea nos confirman que España todavía no ha pedido oficialmente la activación del Fondo Europeo de Solidaridad. El Gobierno está apurando al máximo los plazos porque la fecha límite es la próxima semana, con el riesgo que conlleva dejarlo para el último día. Sí, sigue siendo el principal problema de los españoles y los políticos esto lo saben bien. Por eso, este asunto hoy sigue centrando la actualidad. Hoy ha comparecido la ministra de Vivienda en la Moncloa para vender el plan del Gobierno, el plan del PSOE, para pedir apoyo a los socios, pero aquí hay varios peros, valga la redundancia. Para empezar, el PSOE no ha concretado todavía cómo aplicará algunas de las medidas anunciadas y al menos estas 5 que tienen aquí, estas 5 medidas, necesitan ser apoyadas por mayoría en el Congreso de los Diputados. Lucía Fernández. En el Gobierno saben que no va a ser fácil, pero aquí insisten una y otra vez en que se van a dejar la piel para que la vivienda deje de ser un problema. Y hoy aquí en Moncloa se dirigen directamente a todos los grupos políticos, les piden responsabilidad para que apoyen esas medidas que van a llevar al Congreso y la misma contundencia que dicen tiene el Gobierno en esta materia. Y también les mandan un recado: quien quiera boicotear o poner palos en la rueda va a tener que responder ante la ciudadanía. Además, les piden que dejen a un lado el partidismo. Un negocio. Está por ver, se hará con todos o solo en las zonas tensionadas, y justo Europa está preparando una normativa. El Gobierno pone también el foco en los compradores de vivienda extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea y no residentes aquí en España. Vamos a ver qué incidencia tienen ellos en el mercado. Teo Ibernón. Pues Sandra, no demasiado. Vamos a fijarnos en los últimos datos oficiales que tenemos. En el tercer trimestre de 2024 se vendieron 165.000 casas, de ellas unas 13.500 a extranjeros no residentes en nuestro país, pero de estos el Gobierno quiere subir los impuestos solamente a los que no son comunitarios. Los más perjudicados van a ser los británicos, que son los que encabezan el ranking de compradores extranjeros. Alberto Núñez Feijóo descarta un pacto de Estado sobre vivienda. Dice que no se va a sentar a negociar hasta que el Gobierno no retire su proposición de ley que limitaría la acusación popular. A esto el PP lo ha bautizado la Ley Begoña. Sí que confirma hoy Feijóo que el Partido Popular apoyará la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones, esta sí fue acordada el año pasado por Gobierno, sindicatos y patronal, y lo que busca sobre todo es incentivar el retraso de la jubilación. Aquí tienen más detalles. Uno de los temas del día, Javier Gallego, es la hipotética moción de censura de Feijóo contra Pedro Sánchez. ¿Qué dicen unos y otros hoy? ¿Tiene suficientes apoyos? ¿Tendría Feijóo?
Javier. Pues Sandra, Feijóo dice que hay motivos de sobra para sacar adelante esa moción y deja la puerta abierta a todos los grupos para que la apoyen, entre ellos a Junts, pero los de Puigdemont aseguran que con Vox no van a votar nada y primero quieren que el presidente se someta a esa cuestión de confianza que ellos proponen. Según el Gobierno, esa cuestión de confianza va a ser rechazada esta misma semana por la mesa del Congreso. Desde Junts ya le amenazan con decisiones que no gustarán al PSOE. Hoy también es noticia Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid compara el caso del fiscal general y las filtraciones con el Watergate y pide directamente la dimisión de Pedro Sánchez. La Moncloa vuelve a mostrar hoy su apoyo firme al fiscal general del Estado, Lucía Fernández, y además acusan al juez del Supremo de elucubrar con su auto. Sí, han sido muy contundentes sobre este asunto. Hablan de elucubraciones, de que no hay base ni indicios para apuntar a Moncloa ni tampoco al fiscal general del Estado. El Gobierno apoya y mantiene su confianza absoluta en García Ortiz. Creen que no hay ninguna prueba concreta para señalarle y no comparten esa decisión que ha tomado el juez. Aquí insisten en que están del lado de quien persigue el delito y no de quien lo comete, y vuelven a mirar a Ayuso y a su jefe de gabinete, al que acusan de ser el origen de todo. Paralelo a todo esto, Javier, la Fiscalía sigue dando pasos adelante en la investigación de la pareja de Ayuso. Cuéntanos. Sí, Sandra, la Fiscalía pide al juzgado número 19 de Madrid que interrogue ya a Alberto González Amador por presunto fraude fiscal y por falsedad en documento mercantil, y avisa además del riesgo de que se agote el plazo de instrucción de 12 meses sin que aún se haya oído a González Amador y al resto de los encausados en esta causa. Gracias, Javi. Ábalos está hoy un paso más cerca del banquillo. El Congreso ha rechazado por unanimidad las alegaciones del exministro y, por lo tanto, Lucía González, el Congreso sigue adelante con el suplicatorio para que se le investigue al final por el caso Koldo. Cuéntanos. Pues Sandra, sabemos ya que se podría votar en los próximos días, el 22 de enero. En 8 días el Congreso tiene la primera oportunidad porque ya hay convocado un pleno extraordinario. El jueves sabremos la fecha definitiva, pero ya nos dicen fuentes cercanas a la mesa del Congreso que podría ser entonces, que lo ven viable, y algunos partidos que creen que no tiene sentido retrasarlo mucho más. Ábalos, de momento, no ha reaccionado a esta decisión, que eso sí, ya nos decía ayer, se esperaba, aunque sí que ha hecho otro movimiento, pedir amparo esta vez a la mesa del Congreso. El alto el fuego que iban a acordar tendría 3 fases. En la primera fase ya se va a liberar a 33 rehenes de los 94 que todavía siguen secuestrados. Eso a cambio de presos palestinos, Yanira Gómez, y de la retirada parcial del ejército israelí de Gaza. Sí, esa primera fase de 60 días también permitiría un aumento de la entrada de ayuda humanitaria en la franja palestina y el regreso al norte de los civiles desplazados. En la segunda fase, Hamás liberaría al resto de rehenes vivos, principalmente soldados hombres, a cambio de más prisioneros y el retiro total de las tropas israelíes. Pero los detalles aún están por negociar e Israel ha indicado que no cesará su invasión hasta la destrucción total de Hamás, por lo que podría reanudar sus ataques tras la primera fase de tregua. Una semana después, el fuego no da tregua en California. A los 3 focos que quedan activos esta madrugada se ha sumado otro nuevo foco en el condado de Ventura. Las llamas se han propagado rápidamente y decenas de bomberos se han tenido que desplazar a la zona para sofocarlo. Esos bomberos están en máxima alerta. A esta hora los vientos alcanzan allí los 120 kilómetros por hora y preocupa que las llamas lleguen a más viviendas. Por ese motivo están evacuando a más vecinos. Cuéntanos, Antonio Belchi, última hora. Sí, un fuego que precisamente se ha iniciado a consecuencia de los fuertes vientos que continúan amenazando las labores de los bomberos para sofocar unos incendios que ya han quemado una superficie más grande que la ciudad de París, o más de 3 veces la de Manhattan. Los miles de desplazados por esta catástrofe no saben cuándo podrán volver a sus hogares, y el aumento de la demanda de viviendas temporales ha disparado los precios. Ahora, conseguir un apartamento aquí es casi un 20% más caro que hace una semana. En Estados Unidos hemos sabido hoy que Donald Trump habría sido condenado por sus intentos de cambiar los resultados de las últimas elecciones en 2020 si no hubiera ganado estos últimos comicios de noviembre. María José Zamora. Es lo que dice Sandra, el fiscal especial, en este informe, el que ha investigado ese supuesto fraude. En este comunicado asegura que Trump realizó una serie de esfuerzos criminales sin precedentes para seguir en el poder. Trump no ha tardado en responder al fiscal en las redes sociales llamándole patético.
El presidente electo no será condenado porque el próximo lunes toma posesión. En una entrevista en televisión, su esposa Melania asegura que los dos están más preparados que nunca para mudarse a la Casa Blanca. Un día antes de que Donald Trump jure su cargo, Estados Unidos podría prohibir TikTok ahí en este país. Y atención, porque ahora mismo se está rumoreando también, María José, que para evitarlo Elon Musk podría comprar esa red social, ¿no? Sí, Sandra, es algo que tiene en vilo a los 170 millones de usuarios que tiene TikTok en Estados Unidos. El 19 de enero es el día en el que el Tribunal Supremo podría prohibir esa red por ser propiedad de China. Para evitarlo, Elon Musk podría comprar la parte de Estados Unidos, algo que de momento se opone China. Ante lo que pueda pasar, cada vez más estadounidenses se están cambiando a otra red conocida como el Instagram chino, que se ha convertido ya en la aplicación más descargada por los usuarios de Apple en el país norteamericano. Esta estafa tiene otra vez como protagonista a un Brad Pitt falso, pero no ha ocurrido aquí, ha ocurrido en Francia. La mujer estafada llegó a pagarle 830.000 euros nada menos. Álvaro del Río, cuéntanos. Sí, la estafada se llama Anne, explica que al principio tuvo sus dudas, pero acabó creyendo que realmente era Brad Pitt y completamente enamorada del estafador. Hay que decir que este individuo recurrió a la inteligencia artificial para generar falsas imágenes del actor desde el hospital porque le dice que padece un cáncer y que necesita dinero para la intervención. De hecho, la francesa llega a separarse de su marido y lo que percibe, algo más de 800.000 euros, se los da al falso Brad Pitt antes de percatarse este verano de que todo era mentira. La justicia gala lo está investigando. Vamos con más noticias. En Viana de Cega, aquí en Valladolid, la policía ha detenido a un hombre que anoche se coló en la casa de su exmujer y asesinó a puñaladas a su actual pareja, Jesús de la Torre. Sí, alrededor de las 3 de la madrugada el presunto agresor llegó desde otro municipio hasta este inmueble donde actualmente reside su expareja. Una vez dentro de la vivienda comenzó una pelea en la que el actual novio de ella, un hombre de 36 años, recibió varias puñaladas en el pecho y en el cuello que le provocaron la muerte. También la propia mujer quedó herida, aunque de pronóstico leve. Ante los gritos de auxilio, varios vecinos consiguieron retener al presunto agresor hasta que llegó la Guardia Civil, que procedió a su detención. Hemos podido hablar con uno de los hermanos de la víctima que reclama justicia en nombre de la familia. Ayer se vivieron momentos de verdadero pánico ahí en Noain, en Navarra. Una explosión de gas destrozó un bloque de viviendas. Hay 9 heridos y 2 de ellos están muy graves, están en la UCI. Horas antes los vecinos habían sido desalojados porque olía mucho a gas. Se inspeccionó el edificio, se permitió que volvieran y en ese momento, justo cuando regresaron para ventilar sus casas, todo saltó por los aires. Dani Samperio, ¿por qué dejaron que los vecinos entraran ahí en sus casas? Pues es la misma pregunta que se hacen los propios vecinos, porque esa decisión, la de dejarles pasar, puso en riesgo sus vidas. De momento las autoridades dicen que están investigando, no se señala a ningún responsable, pero al mismo tiempo se dice que fueron los técnicos de la compañía de gas los que les dijeron que el suministro estaba cortado por completo, que no había ningún tipo de riesgo. Pero lo cierto es que a los pocos minutos de dejar pasar a los vecinos a recoger sus enseres, hubo esa tremendísima explosión que pudo ser letal y que ha dejado a 7 vecinos ahora mismo hospitalizados y 2 de ellos que se encuentran en la UCI, como decíais. Ahora mismo son 120 las viviendas que están desalojadas, 250 personas que no pueden volver a sus casas y que no saben cuándo van a poder hacerlo porque todavía a esta hora se siguen realizando catas subterráneas intentando localizar el origen de esa fuga de gas. Y medio después de la Dana, muchísimas quejas en la zona cero porque las ayudas les llegan con cuentagotas, como ustedes saben. Bueno, pues la alcaldesa de Valencia acusa al gobierno de que no ha solicitado todavía los fondos de solidaridad europeos y el plazo se acaba ya la semana que viene. En delegación del gobierno aseguran que todavía están preparando el documento. Atención, Pedro Sánchez anunció en noviembre que el gobierno había pedido formalmente la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad para Valencia, pero allí en Bruselas, Guillermo Pascual, aseguran que España todavía no ha pedido nada. Sí, aquí en la Comisión Europea, Sandra, nos confirman que España todavía no ha enviado a Bruselas esa solicitud oficial para poder acceder al Fondo Europeo de Solidaridad. Nos confirman también que el plazo es de 12 semanas, es decir, aproximadamente unos 3 meses. Todavía quedan unos días para poder hacerlo, pero no muchos, porque la fecha límite es la próxima semana. Y desde el Gobierno lo que explican es que se sigue trabajando en ese documento de petición para intentar asegurarse que sea lo más serio, lo más riguroso y lo más completo posible.
Vamos ya con la buena noticia que la protagonizan hoy unas científicas españolas que han conseguido identificar una proteína clave, proteína que quema la grasa y combate la obesidad. Esa proteína activa la quema de grasa para generar calor y para mantener la temperatura corporal. Ahora ya se sabe cómo funciona. El descubrimiento abre la puerta a nuevos tratamientos que aceleren esa quema de calorías. De momento se ha probado ya en ratones y no solamente perdieron peso, si es que también les protege de las enfermedades asociadas a la obesidad. El futbolista del Sevilla, Quique Salas, de 22 años, ha sido detenido por la policía por presuntamente forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Un juzgado está investigando al defensa por haber provocado que le sancionaran en partidos de primera división para que personas de su entorno y familiares ganaran dinero con apuestas. Y también se está investigando a posibles colaboradores suyos. En fin, así nos vamos y les dejamos con el deporte. Llega ya Angie Rieiro para contarlo. Gracias y hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos pasado la madrugada más gélida del invierno, pero posiblemente esta que entra de nuevo bajarán las temperaturas hasta alcanzar valores de entre 13 y 14 grados bajo cero en zonas de alta montaña. En capital de provincia los termómetros oscilan entre los 3 y 4 grados en negativo. Bien temprano hace muchísimo frío. Aquí tienen en ese código el tiempo en su localidad, porque si esta pasada madrugada los termómetros han oscilado entre los 11 y 12 grados bajo cero en Segovia, Ávila, Lleida, Guadalajara y Teruel, posiblemente, insisto, esta madrugada que entra de nuevo bajarán las temperaturas y podemos registrar otra vez temperaturas gélidas, no solo en capital de provincia, como esos 6 grados en negativo en Teruel o menos 3 en Granada, Córdoba, Ciudad Real o Cuenca, sino en zonas de alta montaña alcanzan incluso los 14 grados bajo cero. Será un miércoles marcado por el anticiclón, por las nieblas a primeras horas, precaución con las placas de hielo, cierzo tramontana que va perdiendo fuerza, el viento de levante también, chubascos en zonas de Melilla y los Alisios en Canarias. Las temperaturas máximas no van a presentar grandes variaciones, valores todavía muy gélidos en zonas del interior, 16 en Sevilla, 10 por ejemplo en zonas del Cantábrico, y a partir del jueves llegará una dana que se va a situar en zonas del Mediterráneo trayendo precipitaciones a la Comunidad Valenciana, Cataluña, zonas del Levante, también en áreas del Estrecho y, como no, en zonas de Baleares. Y esta semana los embalses han vuelto a subir, están al 52,9% de su capacidad total. Y esta noche aún pueden disfrutar de la luna. Muy buena tarde. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El piloto italiano Tiziano Internò, participante del Dakar y también amantes de las motos, bueno, pues nos ha sorprendido a todos con su última hazaña. Fíjense, ha rodado en la piscina más profunda del mundo, en Montegrotto, en Italia. Se ha sumergido a 42 metros de profundidad. El fútbol español, como saben, está de moda. Somos campeones de Europa y por eso los entrenadores de nuestro país están continuamente en el punto de mira. Nos ha llamado la atención especialmente Carlos Hinarejos, que ha entrenado en 13 países en 10 años. Tras la victoria del Barcelona en la Supercopa, hemos escuchado a Laporta por primera vez y ha dejado, podemos decir, todo muy claro. También ha hablado sobre el caso Dani Olmo. Escuchen. Joan Laporta, al saber que podía inscribir a Olmo y Pau Víctor, hizo ese corte de mangas en Arabia que ha definido así: contenida euforia. Yo no insulté a nadie. El presidente azulgrana ha negado que el CSD les haya dado un trato de favor. Las normas son para todos por igual. Nosotros la documentación el 31 de diciembre estaba presentada en tiempo y forma.